Y aún así salió ganando la comunidad, porque yo entendí desde ese momento que lo que tenía que transformar era la comunidad, y me encargué, sin haber conceptos de PI, sin haber conceptos de ayudas educativas, sin haber nada, de darles un apoyo a los maestros sostenido durante todo el tiempo que mis hijos estuvieron allí, para decirles: no se preocupe, usted enseñe como a todos los demás, por mis hijos no se me preocupe, que yo el conocimiento de ellos sé cómo se lo doy, ¿cierto? Y yo le llevaba herramientas, es decir, hice un jueguito ahí como de obra de caridad con los maestros para que ellos quedaran bien, porque a la final ellos eran los que quedaban bien, ¿cierto? La mamá nunca aparecía. Pero también hice una labor de comunidad que pienso que fue muy beneficiosa para mí como ser humano, y entonces es donde reconozco que todos esos procesos sin pedagogía no llegan a ninguna parte, ¿sí? Todos estos procesos de inclusión social y de todo esto, creo que la pedagogía es la herramienta fundamental para que nos podamos entender en los términos en que nos planteaba Paco. Por ejemplo, ahora, sí, deténganse un momentico, guarde que es que yo voy como a otro ritmo, ¿cierto? Y yo soy el que tengo que entender, porque es que ¿qué sacamos con entender los que sabemos? Si los que necesitamos que entiendan son ellos, ¿cierto? Entonces, pienso que la discapacidad se ha convertido para mí en una herramienta de transformación humana, pero de transformación humana no mía, sino de la humanidad, donde el reto es ser cada vez más humanos. Y pienso que si hay un grupo que nos permita entender cómo es la humanidad de diversa y cómo tenemos que construirnos como humanos para pensarnos no aparte como los reyes de la naturaleza, sino que estamos en un cosmos donde compartimos con muchas otras criaturas diferentes incluso a los humanos, o que nos creemos nosotros superiores, ¿cierto? Y que el grado de humanización de nosotros depende de cómo tratemos a cada elemento de la naturaleza, llámese humano o no, que esté cerca a nosotros, y el cuidado que le demos, porque el mundo es compartido. Por último, quisiera decirles que una de las cosas que más nos ha preocupado a los padres, especialmente a mí, porque soy mamá sola, y son los únicos hijos, era la protección de ellos. Entonces llegamos a la interdicción. ¿Por qué llegamos a la interdicción? Llegamos porque era un mecanismo de protección. Claro, llegamos y nos dijeron que éramos unos locos dementes, y que era por eso que, es decir, no que nos los iban a proteger, sino que iban a proteger a la sociedad de ellos, ¿sí? Más o menos fue lo que yo entendí. Sin embargo, después de haber tomado ese camino, dicen que no hay reversa, pero hoy me siento muy alentada porque creo que tenemos que encontrar la reversa para eso, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que encontrar es un apoyo, no una discriminación más, ¿cierto? Y la discriminación que sea para protegerlos, ¿cierto? Entonces, pienso que encontrar que en el mundo de la discapacidad no solamente existen personas con discapacidad, sino que la discapacidad, por fortuna para nosotros hoy en Bogotá, no es un concepto inherente únicamente a la persona con discapacidad, sino al entorno, que somos los del entorno los que hacemos mayor o menor la discapacidad, y que entonces tenemos que contemplar allá una dimensión diferente para poderlos entender a ellos, que ahí también entramos los que ahora llamamos cuidadores, que somos nosotros, y que nos preocupa muchísimo la protección de nuestros hijos, y que al preocuparnos tanto, la mejor solución para la protección de nuestros hijos es generar cambios sociales de manera que ellos se visibilicen, porque es que mantenerlos segregados no solamente es tenerlos aparte. Pelear nosotros un poco con la educación segregada no es tanto por el tipo, por el nombre que le pongamos a la educación segregada, sino sencillamente porque allí también se conjugan son todos los paradigmas de estigmatización y de ocultamiento de la vida real para unos seres humanos determinados. Y creo que eso es lo que nosotros combatimos. Seguramente que cuando el compañero Wilfredo, y me disculpa que lo tome en este momento como ejemplo porque tocó mi fibra principal, ¿sí? Nos dice que hay cosas que tenemos que ir analizando en el camino, es decir, analicemos primero si aquel es capaz de tener el derecho o no es capaz de tenerlo, ¿cierto? ¿Qué tipo de discapacidad puede tenerla? ¿Qué tipo de diagnóstico? Si nosotros nos salimos de ese parámetro, seguramente que podremos encontrar que la solución es ver a la discapacidad como una diversidad humana, que es como debemos entenderlo todos y que seguramente por ahí encontraremos un camino de vida para todos. Personalmente debo decir que la discapacidad es la única puerta para la humanización cada vez más grande de la humanidad, si cabe la redundancia. Muchas gracias.